El príncipe Naseem Hamed. En su época, mis amigos, este fue de los grandes boxeadores que generó más millones de dólares. Gracias a su enorme talento y su gran carisma, Hamed hizo clic con el respetable público por sus peleas tan espectaculares, llenas de acción, llenas de adrenalina y muchos actos circenses. Los actos circenses maravillaban al público, ya que la gente se iba del ring con un agradable sabor a boca después de ver este tremendo espectáculo que ofrecía el príncipe Naseem Hamed. No tiene ni una sola pelea aburrida. Definitivamente sabía lo que el respetable público nos gusta, sabía dar espectáculos, se entregaba y él vivía para nosotros, para el respetable, para darnos lo que queremos, espectáculo. Se dice que desde muy pequeño, desde la edad de los 7-8 años, empezaba a imitar a su ídolo Muhammad Ali. De hecho, el pasito que hacía Muhammad Ali, él lo llegó a imitar varias veces hasta que lo perfeccionó y ese se convirtió en una de sus marcas personales. Como podrás ver, es un peleador muy elusivo, muy bueno, con una gran técnica y con mucho arrojo. Es la clase de peleador que te hace enojar, que te hace irritar, como dice el arte de la guerra. Si tu enemigo está enojado, hazlo enojar aún más para que cometa más errores y que le puedas dar a todo dar en la torre. Y así era el príncipe Naseem Hamed, los hacía enojar. Sus rivales no le podían dar lectura a su pelea, era muy difícil leerlo, era prácticamente imposible, los hacía enojar para que fallaban y Naseem Hamed simplemente los noqueaba. Y no solamente eso, él disfrutaba de humillar a sus oponentes. De hecho, mis amigos, hay un manga muy bueno que se llama Hajime no Ippo. Si no lo has visto, lo recomiendo. Y el creador de este anime se basó en Naseem Hamed, el príncipe, para elaborar un personaje llamado Brian Hawk. Brian Hawk es un personaje letal, raya en lo satánico, en lo salvaje, combina un estilo realmente brutal y poco ortodoxo en los combates de boxeo, lanzando golpes mientras utiliza su flexibilidad para inclinarse hacia atrás y colgarse de las cuerdas, justamente como lo hace el príncipe Naseem Hamed. El ángulo en el que lanza sus golpes es tan aleatorio, mis amigos, que nadie ha logrado analizar el estilo de lucha de Brian Hawk y nadie puede predecir de dónde vendrá su próximo ataque. Esta flexibilidad de Brian Hawk, combinada con el poder brutal, los reflejos agudos y el alcance obtenido de su postura sin guardia, lo convierten en un boxeador temible, y eso caracteriza al príncipe Naseem Hamed. Peleaba sin guardia prácticamente, con sus manos abajo y con sus reflejos de felino, con esa flexibilidad tan increíble, lograba desequilibrar a todos sus rivales. Una chulada de boxeo, es extremadamente entretenido ver cómo pelea este hombre y nadie, absolutamente nadie, pudo detenerlo, salvo una sola persona, un mexicano. Un gladiador mexicano fue el único que tuvo la técnica, las agallas y el arrojo para derrotar a este maquiavélico peleador. Marco Antonio Barrera, The Babyface Assassin, se enfrentaba contra el príncipe Naseem Hamed para ver de una vez por todas quién era el mejor peso pluma del momento. El príncipe Naseem, originario de Inglaterra, pero orgulloso de sus raíces árabes, zurdo, golpeador poderoso, una estrella a nivel mundial conocida por burlarse de sus oponentes y por su estilo poco ortodoxo, no contaba con que Barrera había entrenado como un monje en las montañas de México. Ambos con 27 años. Barrera, boxeador experto en ganchos, balance perfecto, mirada fría y calculadora. En una auténtica guerra donde ambos boxeadores proponían la pelea, fue Barrera quien tiraría mayor número de golpes y quien se llevaría una amplia ventaja round tras round. Esta pelea la ganó Marco Antonio Barrera de Ciudad de México por decisión unánime el 7 de abril de 2001. Hermosa pelea de Marco Antonio Barrera, y definitivamente para un mañoso hay otro aún más mañoso, y Barrera es más mañoso que el príncipe Hamed. Nadie creía en esa pelea que Marco Antonio Barrera podía ganar,
y Barrera no tuvo de otra más que echarse hacia adelante y ejecutar la estrategia que había fraguado en el gimnasio con su entrenador. Y así se fueron, respondiendo cada golpe, atacando cada maña con su respectiva artimaña, pero siempre tratando de ser más en todo, más en lo físico, más en lo técnico y más en lo mental. En juego estaba el campeonato de peso pluma y Barrera brilló, aguantó la poderosa pegada de Hamed y estuvo cerca de enviarlo a la lona, mis amigos. Le metió 1, 2 y hasta 3 jabs en fila. Incluso lo llegó a poner contra las cuerdas en una ocasión y le surtió una buena zarandeada. Y al final las tarjetas fueron para el orgullo de Iztacalco, tras 12 episodios por 115, 112, 116, 111 y 115, 112, tumbándole el invicto al príncipe Hamed. Sin duda alguna, mis amigos, esta es una de mis peleas favoritas de todos los tiempos. Ford scores it 115 to 112. Choke Champa has it 116 to 111, and Patricia Jarman Manning scores it 115 to 112, all for the winner by unanimous decision, Marco Antonio Barrera. A mí en lo personal me agradaba mucho ver a este peleador, no me perdía sus peleas, realmente eran muy entretenidas. Una vez este tipo llegó a la arena en una alfombra voladora. Un peleador demasiado exótico, pero a los que estábamos acostumbrados a ver boxear al Maromero Páez, pues nos trae buenos recuerdos, realmente con una técnica muy depurada y con mucho colmillo. Pero ya sabemos que para un colmilludo hay otro más colmilludo, esa es una ley de vida. ¿O tú qué dices? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Viste esta pelea del príncipe contra Marco Antonio Barrera? Marco Antonio Barrera sin duda alguna es el mejor marrullero del box mexicano y no podía quedarnos mal a nosotros, al respetable público. Muy bien por Marco Antonio Barrera. Y pues ese día, mis amigos, le quitaron lo invicto al príncipe y también le quitaron lo bocón y tenía que ser un gladiador mexicano. Y tenía que ser ni más ni menos que el marrullero mayor, Marco Antonio Barrera. No nos podía quedar mal, el marrullero mayor. Definitivamente para un mañoso hay otro más marrullero y más mañoso. Muy bien, Marco Antonio, muy bien, excelente exhibición de combate. Y eso no le quita el mérito del enorme boxeador que es Naseem Hamed, mis amigos. Naseem Hamed, nacido el 12 de febrero de 1974, apodado El Príncipe. Es un exboxeador profesional británico que compitió desde 1992 hasta el 2002 y tuvo muchos campeonatos. Este fue campeón muchísimas veces. Fue campeón de peso pluma, incluido también el título de la OMB de 1995 al 2000, el título de la FIB y el título de la CMB del 99 al 2000, y también reinó como un campeón prácticamente total de 1998 al 2001. Nadie podía detenerlo. Mantuvo también el título europeo de peso gallo del 94-95. Y Hamed está clasificado como el mejor peso pluma británico de todos los tiempos por BoxRec. En el 2015 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Y Hamed era conocido por sus travesuras de boxeo poco convencionales, sus espectaculares entradas al ring, que incluían ingresar en una alfombra voladora, como ya lo dijimos, pero también podía ser en un ascensor, también podía ser en un palanquín, así como recrear el video de Thriller de Michael Jackson y usar una máscara de Halloween. Daba mucho espectáculo. También era conocido por su salto mortal frontal sobre la cuerda superior en el ring, su estilo de boxeo zurdo, altamente atlético, contundente y su formidable poder de knockout de un solo golpe, habiendo terminado su carrera con una proporción de knockout de victorias del 84%. 84% es la efectividad noqueadora del príncipe Naseem Hamed. Definitivamente el orgullo de su país. Muy buen boxeador. Regálame un like, escríbeme aquí en la cajita de comentarios qué opinas de Naseem Hamed. ¿Lo has visto pelear? ¿Has visto alguno de sus videos? ¿No te parece formidable? ¿Se acuerdan, mis amigos, que en un video pasado donde estuvimos platicando de Ladislao Mijangos, y si no lo has visto te lo recomiendo,
Está muy bueno. Ladislao Mijangos fue un peso completo que estuvo luchando contra George Foreman, contra Tommy Morrison y otros grandes, que no lo hizo muy dignamente, esa es otra cosa, pero ahí anduvo. En ese video dijimos que lo importante que era tener cualidades para este deporte y que a veces la naturaleza te dotaba de ciertas cualidades, huesos más anchos, una flexibilidad más fregona, propiocepción, reflejos, memoria muscular más avanzada. Sí hay personas así y realmente ese tipo de personas no necesitan entrenar tanto. Y una de esas personas privilegiadas por la mano de Dios fue el príncipe Naseem Hamed y realmente disfrutaba lo que hace. ¿Cuántos boxeadores el día de hoy se suben, no disfrutan, hacen una cara de ladrillo y no nos dan espectáculo? Y estamos hartos, nosotros el respetable público estamos hartos de ese tipo de boxeadores de papel que se les arruga el fundillo a la hora de subir al ring. Por eso yo creo que Naseem Hamed debe de tener un lugar especial aquí en Richie Vlog, porque amaba lo que hacía realmente, se notaba y tenía mucho respeto por nosotros, el respetable público. Excelente gladiador Naseem Hamed. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. No saben qué felices nos ponen cuando leemos sus comentarios y les respondemos. Créanme, los leemos a todos y a todos les damos corazón. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Que Dios los bendiga. Por favor, compartan este video en todas sus redes sociales. Tenemos que llegar a 30,000 suscriptores. De aquí a, ¿qué les gusta? 45 días. Yo espero que en 45 días, con la ayuda de Dios y con el hecho de que ustedes compartan estos videos, vamos a llegar a la meta. También háganse miembros del canal, les hago una atenta invitación para que se hagan miembros del canal y nos apoyen. Si te haces miembro del canal vas a tener contenido exclusivo, vas a ver videos mucho antes que los demás, entre muchas otras cosas. También estamos a punto de sacar merchandise, vamos a empezar a vender playeras con tus boxeadores favoritos, pero vamos a ver qué tanto les gusta. Si les gusta, pues seguiremos vendiendo playeras y si no, pues ahí la dejamos. ¿Te gustaría una playera de Sal Sánchez? Pues eso es parte de lo nuevo que traemos para este 2023. Vamos a empezar a vender playeras. ¿Qué tal una playera bien fregona con el logo de Sal Sánchez o con la de tu boxeador favorito? Puede ser Julio César Chávez. Yo creo que vamos a empezar a vender esas playeras en un par de semanas. Como sea, en la pestaña comunidad les vamos a ir informando. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias por compartir los videos. Nos vemos hasta la próxima con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios, porque acuérdense que sin Dios no hay nada.